Al principio todo parecía una típica tormenta en una taza de té diplomático. El primer ministro japonés hace una declaración dura sobre Taiwán. En Pekín fruncen el ceño, en Tokio aplauden, en Washington asienten. Todo como de costumbre. Pero mientras la prensa mundial perseguía titulares desde Oriente, el verdadero golpe contra China llegó desde el otro extremo del planeta, desde el sur, de manera inesperada, fuera de guión. El nombre de ese golpe es Javier Milei. En Argentina lo llamaban de distintas formas. Unos, un excéntrico, otros un mesías y otros más simplemente un tipo con una motosierra y ojos furiosos. No anduvo con cautela, no empezó por detalles menores, fue directo a la amputación. El primer proyecto que cayó bajo el bisturí parecía completamente pacífico sobre el papel, un radiotelescopio en la provincia de San Juan. China había invertido allí casi 2 decenas de millones de dólares, prometía estrellas del cielo, hablaba de ciencia, de cooperación internacional, del descubrimiento del universo. Y en la práctica, el equipo quedó atascado en la aduana. El acuerdo que otorgaba a Pekín acceso a la instalación simplemente no fue renovado. Las puertas se cerraron, las luces se apagaron, y eso fue todo. Punto final. No por una pelea, no por un escándalo, sino porque el nuevo gobierno decidió basta. Porque el telescopio era solo la envoltura. Lo que había detrás se discutía desde hacía tiempo en despachos cerrados. Analistas estadounidenses ya habían dado la alarma años atrás. Este tipo de instalaciones, especialmente en el extranjero, a menudo no sirven solo a la ciencia. A través de estaciones así se pueden rastrear órbitas, recolectar señales, observar el movimiento de satélites, y esa ya es una historia completamente distinta. Milei escuchó, sacó conclusiones, y luego cortó. Es una persona de decisiones, no de debates. Y cuando su equipo aprobó una ley según la cual cualquier instalación relacionada con el espacio, las señales de radio o la observación debía pasar por una revisión del Ministerio de Defensa, el telescopio chino quedó en una posición muy incómoda. El proyecto fue detenido, sin aplausos, sin despedidas oficiales, y junto con él, también el antiguo modelo de relaciones. Pero eso fue solo el comienzo. El telescopio se convirtió en un símbolo, en la primera piedra arrancada de los cimientos sobre los que China había construido durante años su influencia en América Latina, porque después empezaron a caer losas mucho más pesadas. Bajo el cuchillo también quedaron 2 proyectos de gran escala, centrales hidroeléctricas en el sur del país, sobre el río Santa Cruz. Su construcción había comenzado aún bajo el gobierno anterior, cuando estaban al mando los Kirchner, un tándem familiar que cerraba acuerdos con Pekín de buen grado. En aquel entonces los chinos no solo traían dinero, obtenían acceso al agua, a la electricidad, a la infraestructura y, lo más importante, a obligaciones de deuda. Han pasado más de 10 años, ¿y qué vemos? La primera presa está terminada a la mitad, la segunda ni siquiera en una quinta parte. La obra se paralizó, la gente fue despedida, los ingenieros chinos hacen maletas, los trabajadores argentinos se van a casa sin cobrar. En el lugar donde deberían rugir las grúas, ahora solo se oye el viento, casi 2.000 millones de dólares invertidos, y a cambio, silencio. Y no porque los argentinos sean ingratos, sino porque las reglas cambiaron. El país ya no está dispuesto a ser un apéndice de recursos, ya no quiere que a los inversores de Pekín se los reciba como dueños. Ahora, antes de construir, habrá que explicar para qué, en qué condiciones y quién gana con ello. En Pekín, esto fue percibido como una ofensa personal. La prensa china estalló con artículos en los que se acusaba a Milei de irresponsabilidad, de destruir las relaciones bilaterales y de extremismo político. Se decía que una sola persona había destruido lo que se había construido durante años, que Argentina estaba renunciando a su futuro. Pero en realidad Pekín simplemente no está acostumbrado a los rechazos. Está acostumbrado a que el dinero abra puertas, a que en los países pobres cualquier proyecto pueda venderse como desarrollo, a que los funcionarios acepten y la población no lo note. Pero Milei juega de otra manera. No negocia entre bastidores, sale al escenario y dice en voz alta: esto no lo necesitamos, porque queremos ser libres. Y detrás de esto hay mucho más que simple economía. Es un golpe a la propia estrategia china, silenciosa, sistemática, penetrante. Cuando construyes una represa y al mismo tiempo obtienes una palanca, cuando ayudas con un tren y a la vez tiendes un cable, todo parecía ayuda y resultó ser una trampa. Lo más interesante comenzó cuando los chinos comprendieron que no se trataba de un arrebato, ni de una pose, ni de un gesto político para el público. Era una nueva línea, una nueva doctrina, y no se limitaba solo a telescopios y represas. El siguiente golpe fue el litio, ese mismo metal sin el cual no son posibles ni los vehículos eléctricos, ni las baterías modernas, ni la energía verde. Quien tiene litio tiene el futuro, y China lo sabía desde hace mucho tiempo. Durante los últimos años, Pekín fue comprando paso a paso participaciones en proyectos de litio por todo el norte de Argentina.
Empresas chinas entraban en consorcios de extracción, firmaban contratos a largo plazo y aseguraban la logística. Ganfeng, Tsingshan, Zhonghe. Para los argentinos, estos nombres se volvieron casi familiares. Pero en el otoño del año pasado se produjo un giro inesperado. Una empresa francesa, que hasta entonces se había mantenido al margen, compró de repente casi la mitad de las acciones a los chinos en uno de los yacimientos más grandes. Una operación por cientos de millones de dólares, y lo principal, en silencio. Sin comunicados de prensa, sin ceremonias, los chinos se van, los franceses llegan. Esto no parecía una decisión económica, sino una huida. En Pekín comprendieron que el clima había cambiado. China ya no es la favorita aquí. Y no se trata de emociones, es una señal. Las empresas extranjeras leen la atmósfera antes que nadie. La retirada china del litio significa que han dejado de creer en la solidez de su posición. Mientras tanto, el gobierno de Milei pone en marcha una política de transparencia. Todos los contratos pasan por auditorías, todos los esquemas bajo el microscopio. ¿De dónde viene el dinero? ¿A quién fue a parar? ¿Quién es responsable de qué? El modelo chino, construido sobre la entrada silenciosa a través de inversiones, comenzó a desmoronarse, porque ahora, ante cada proyecto científico, se hace una pregunta directa. ¿Están seguros de que no es militar? Argentina, por su parte, incrementa la extracción. Los volúmenes crecen. En solo un año, el país casi duplicó la producción de litio, de un nicho a los líderes. Y ahora esto se hace no bajo el paraguas chino, sino en un entorno de competencia activa. Y las reglas ya no las fija Pekín. En esto reside la esencia del cambio. Argentina deja de ser un espacio al que simplemente se llega y se toma, se convierte en un actor. En un país que no solo acepta condiciones, sino que impone las suyas. Donde la soberanía es más importante que el beneficio. Donde la libertad no es una palabra, sino una postura. Y los chinos, acostumbrados a actuar entre bastidores, por primera vez en mucho tiempo quedaron bajo los reflectores. Sus proyectos están a la vista, sus inversiones en duda, su tecnología bajo sospecha. Porque como demostró el ejemplo del telescopio, una fachada científica no es garantía de intenciones pacíficas. Pero Milei fue más allá. No se limitó a rechazar acuerdos puntuales, se propuso reprogramar el propio modelo del Estado argentino, no remendarlo, no repararlo, sino demolerlo hasta los cimientos. Lo primero que hizo fue recortar los ministerios. Había 18, quedaron 9. No fue simplemente una reforma, fue el desmantelamiento de un sistema en el que cada despacho era un comedero, donde las decisiones se tomaban no por eficiencia, sino para que alguien se llevara su porcentaje. Cientos de funcionarios perdieron oficinas, coches oficiales, secretarios y contratos. Generaciones enteras de personas que durante décadas vivieron del presupuesto se quedaron de repente sin poder. Y, como suele ocurrir, recordaron de inmediato al pueblo, a la injusticia, al peligro de ese rumbo. Pero Milei no se detuvo. Introdujo un presupuesto cero. Ahora cada organismo está obligado a justificar cada unidad de la moneda nacional gastada. No hay explicación, no hay financiación. Programas superfluos, cerrados. Compras dudosas, canceladas. Todo lo que no es transparente va al cuchillo. Sí, esto provocó caos. Sí, la inflación se disparó. A comienzos del año superó los 200%. La gente empezó a entrar en pánico. Los alimentos subían de precio. La pobreza crecía. La oposición exigía detener los experimentos. Pero precisamente ese caos formaba parte del plan. Porque es imposible sacar a un país del pantano sin desatar una tormenta. El viejo orden tenía que colapsar. De lo contrario, todo volvería a deslizarse hacia atrás. Hacia el otoño comenzaron a aparecer las primeras señales de cambio. La inflación mensual descendió hasta 2,5%. Las reservas en divisas crecieron. Por primera vez en muchos años, superávit presupuestario. Y lo principal, confianza. Cuando en octubre el país votó por una nueva composición del Congreso, el resultado fue inesperado incluso para los propios reformadores. El partido de Milei no solo mantuvo sus posiciones, ganó. De 127 escaños en la Cámara Baja, 64 fueron para La Libertad Avanza. No fue simplemente un éxito político, fue un voto de confianza. El pueblo atravesó un frenazo brusco, la caída de los ingresos, un salto de los precios, pero en lugar de darle la espalda, siguió a quien ofreció no cuentos, sino un plan. No ayuda, sino autonomía. Ahora Milei obtiene la oportunidad de cambiar las leyes sin tropezar con una mayoría de bloqueo. La Cámara Alta también se inclinó. Por primera vez en mucho tiempo, las reformas recibieron la posibilidad no solo de comenzar, sino de completarse. China, por supuesto, intentó reaccionar. Primero con silencio, luego con declaraciones amenazantes, después con insinuaciones sutiles. Que no olviden quién construyó las represas, quién otorgó los créditos, quién ayudó durante la pandemia. Pero las autoridades argentinas ya no escuchaban esos
tantos recordatorios como reproches, porque la esencia había cambiado. El país salió del papel de deudor y empezó a dictar las condiciones. La ruptura con China no pasó desapercibida. Bolivia, Chile y Paraguay observan atentamente a Argentina. En Brasil, los políticos formulan preguntas que hace un año sonaban como herejía. ¿Y si Pekín no es un salvador, sino un estratega? ¿Y si todos esos créditos benévolos no son un gesto de amistad, sino una herramienta de control? Mientras China persuadía, construía y financiaba, estaba en una posición de fuerza. Ahora sus proyectos comenzaron a ser examinados con lupa. Cada antena está bajo sospecha, cada obra de infraestructura bajo verificación. La ciencia ya no otorga inmunidad. Todo se revisa por su posible doble uso, por una amenaza potencial. Y lo más doloroso para Pekín es que todo esto no lo hace una superpotencia, no un halcón desde Washington, sino una antigua colonia, un país latinoamericano con crisis crónicas, deudas y protestas. Argentina no es un actor tradicional en el tablero mundial, pero fue precisamente ella quien rompió el juego. Demostró que se puede decir no, que se pueden expulsar estaciones chinas, detener proyectos chinos, rescindir acuerdos rentables pero dependientes, y no morir, no desmoronarse. Al contrario, poner en marcha un movimiento. Esto es un precedente y asusta, porque si Argentina pudo, snatch it que otro país también puede, y luego vendrá una reacción en cadena. Javier Milei se convirtió para Pekín no solo en un socio incómodo, se convirtió en un virus que destruye una estrategia construida durante años. Y ni siquiera se trata de él personalmente. Su imagen, con la motosierra, con discursos duros, con retórica anti-China, es solo la envoltura. La esencia es otra. Abrió una brecha en el mito de que el dinero chino no huele, de que las estaciones chinas son solo telescopios, de que los créditos chinos no tienen trampa. Ahora incluso quienes antes firmaban todo en silencio empezaron a mirar atrás. Y detrás de eso viene el fin de una era. Argentina no solo fue contra la corriente, giró el curso. De un país con la mano extendida se transforma en un país con una posición propia, dolorosamente, con dificultad, entre escándalos y errores, pero con la comprensión de que la independencia cuesta más que los subsidios, y que la soberanía no es un papel, sino una elección. Para China, esto es una ducha fría, porque por primera vez en muchos años le mostraron que la influencia no es eterna, que el control no es incondicional, y que si se puede perder allí donde todos estaban seguros de la lealtad, entonces se puede perder en cualquier lugar.